Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Ya sabéis, aquí mi saludo hiper clásico de todos los miércoles en el Club de Lectura Asimétrico. Ahí te veo, Cristian. Los que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas, que se vayan enterando de que estamos aquí en directo ya. Nada, os cuento que el otro día pues recibimos el premio. La verdad que fue una ceremonia estupenda. Yo me puse y viéndonos y dando likes. Os quiero agradecer, bueno, pues también todo el cariño que nos habéis dado durante estos días. Estamos todavía emocionadísimos. Y nada, que de verdad, que muchísimas gracias, que no podemos estar más contentos. Bueno, eso por un lado, dicho desde aquí, de nuevo, pues gracias al COAM también, por supuesto, y a nuestro queridísimo Tony Cabré, por cierto, que es el encargado del cambio de gráfica que ha tenido el club, y a mí, con los nervios, el otro día, pues también hasta se me olvidó decirlo en el COAM. Así que, Tony, desde aquí, un besote enorme. Gracias de verdad, de corazón, a todos y a todos los que estáis aquí siempre, y a los que nos apoyáis, al equipo y a todo. Hasta aquí ya el tema del premio. Aquí me callo ya, no lo digo más. Y también voy a agradecer y voy a aprovechar, como siempre lo hago, a nuestros invitados de la semana pasada que estuvieron con nosotros. Si os acordáis, fueron Andrés Cánovas, Carmen Espejel, José María Lapuerta y Salvora Feliz. Estuvieron con nosotros, bueno, pues compartiendo un ratito, hablando sobre el Atlas de Poblados Dirigidos. Estuvimos hablando de un montón de temas. La sesión está colgada. No sé por qué extraña razón, aquí nuestro amigo Instagram no me dejó meter bueno, la gráfica que siempre meto con sus fotos de ellos, pero bueno, no me ha quedado otro remedio que dejarlo como está, porque si lo borro no hay manera de recuperarlo. Así que ya lo siento, pero bueno, que sepáis que la última publicación que está ahora mismo en el canal, esa es, ¿vale? La sesión de Atlas de los Poblados Dirigidos. Y hoy, como ya hemos anunciado, pues vamos a estar con nuestro queridísimo Cristian Cámara, que ahora mismo le doy paso, y leyendo pues textos de Víctor Shklovsky y de este libro recopilatorio sobre arte y literatura de este autor, del que ahora nos va a hablar mucho más Cristian, que es el director de esta colección. Cristian, te mando ya la invitación, vamos allá. Te voy a dar a ver. Veo a Jessy, a ti, bueno, veo a un montón de gente por aquí. Os agradezco mucho que os unáis en este nuevo miércoles. Veo también a María García Ruiz. Eh, a ver si conseguimos. Veo también a Arturo BF, a Paco Casas. Hola, Hola, muy Cristian. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí otra vez en el club. ¿Cómo Muchas gracias, estás? María. Muchísimas felicidades por vuestro merecidísimo premio. Ha sido, vamos, Muchas gracias. Ha sido, ya te digo que yo tengo un subidón todavía y eso que ya ya pasó tiempo, pues todavía estoy ahí, todavía estoy con la subida y nerviosa cada vez que hablo del tema. O sea, que imagínate, ha no sido quiero meter más la pata. una preciosa noticia. La verdad es que muchísimas felicidades a todos y en particular a ti, María, la verdad. Bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad que, bueno, todos formáis parte de esto. De verdad que sí, los autores y editores y directores de colección, sin vosotros este club, pues es que no tendría sentido, no sería posible. Sería solamente yo aquí a Ya, la ya lo cámara sé. leyendo y hablando y diciendo cosas. Y vosotros de verdad que lo habéis hecho posible y más grande, ¿no? Así que gracias a vosotros también. Y hoy vamos a hablar, bueno, ya has estado con nosotros, que seguro que los que llevan ya mucho tiempo con nosotros te reconocen y saben perfectamente quién eres, pero Cristian ya ha estado con nosotros leyendo más libros de esta colección, de la colección Svig, Textos de las Vanguardias Rusas, porque Cristian Cámara es el director de esa colección. Hoy venimos con la última novedad que sacamos ya, Cristian, ahora mismo no me acuerdo del mes, yo creo que fue antes Sí, de verano, justo. si no me equivoco, justo antes de verano,
fuimos con este libro recopilatorio de textos de Víctor Shklovsky. Ahora vamos a entrar con él, pero primero, como siempre hago, y si me lo permites, no tardo nada, te voy a presentar para todos y todas aquellos despistados, te presento en un minutito y entramos a hablar del protagonista que es el libro, en realidad. ¿Te parece? Perfecto, muy bien, María, claro. Ay, que te he perdido. A ver si te recupero. Hola, hola, yo te escucho bien. Sí. Ya. Hola. Vale, ahora ya sí, ahora ya te lo Vamos. escucho. Vale, fenomenal. Pues voy a presentarte y vamos a ello, ¿te Perfecto. parece? Genial, pues vamos allá. Hoy estamos con nuestro queridísimo Cristian Cámara, que es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid, completando sus estudios en la Universidad Iberoamericana de México, si no lo estoy diciendo mal. Cristian, yo creo que está bien. Entre 2013 y 2016 fue profesor de Literatura Española en la Universidad Federal del Sur, en Rusia. Y su campo de investigación y de interés se centra sobre todo pues, en las vanguardias rusas. Ha publicado diferentes artículos en numerosas revistas nacionales e internacionales sobre los temas como el formalismo ruso, la narrativa vanguardista, la estética en Walter Benjamin, en fin, un sinfín de temas de los que también vamos a hablar hoy, alguno de ellos que andan por aquí rodando, por supuesto. También estás especializado en la traducción del ruso. Cristian, has traducido ya a muchísimos autores, entre ellos todos los nuestros que van en la colección de SBI, pero también otros que me voy a aventurar a decir dos o tres, pero voy a liarla con la pronunciación seguro. Bieli, Gumiliov, es que la voy a liar, Tinianov, Lisinsky, Shklovsky, Markov, bueno, tenemos un montón de autores, ya tienes un montón de autores en tu currículum traductor, vamos a decirlo así, y además, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, es el director de esta colección, como ya os decía antes, y hoy vamos a hablar sobre este último título, sobre arte y literatura de Víctor Shklovsky, que Cristian, yo te dejo a ti porque tú eres el experto en ruso, en literatura y en esta colección maravillosa que tenemos contigo. Así que yo aquí estoy para apoyarte y para hablar contigo, pero tú eres aquí hoy el protagonista total junto con Víctor Shklovsky. Muchísimas gracias, María, como siempre, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí y para compartir este tiempo y leer juntos. Hoy además con más motivo porque es un libro súper especial que hemos trabajado con muchísima ilusión para sacarlo y es un libro como muy significativo para la colección. Yo creo que en esta colección desde el principio teníamos varios objetivos y varias cosas que queríamos hacer y todas ellas con este libro yo creo que como cristalizan bastante y se empieza a poder ver, a entender qué es lo que queríamos decir y que vamos en serio. Sí, vamos súper en serio. Tanto es así que ya estamos maquinando los próximos 3 títulos. O sea que vamos muy en serio. Como da mucha claridad a algo que al principio podría parecer, bueno, pues una colección más de tal. Hay un propósito. Había un propósito desde un principio detrás de todos los títulos que hemos sacado: Vladimir Markov, Boris Arbatov, Yuri Tinianov, Lisinsky y Shklovsky. Que era, por un lado, eso, presentar autores de las vanguardias rusas desde una nueva perspectiva, nuevas traducciones y nuevos textos de muchos de ellos que eran desconocidos, y presentarlo, como hemos dicho en todas nuestras conversaciones, en lo que tienen de común, en su diálogo mutuo, ¿no? En sus interrelaciones y en sus simbiosis. Y en este diálogo, precisamente, Shklovsky y el formalismo ruso del que Shklovsky y el otro de nuestros personajes, Tinianov, pero sobre todo Shklovsky, es como la figura más descollante y más conocida, tiene una enorme importancia. Es el primero que lanza esta teoría vanguardista de la literatura del formalismo, que después, de acuerdo con varios autores y con varios estudiosos internacionales que llevan los últimos 20 y 30 años escribiendo, marca algo así como un acervo común de las vanguardias rusas. Los autores vanguardistas del suprematismo, constructivismo, productivismo, toda esta increíble eclosión de creatividad y de pensamiento teórico durante esta época. Las ideas del formalismo que son muy atractivas, muy escandalosas y muy
y muy estimulantes en el momento y se las adoptan en cierto sentido y crean sus propias líneas teóricas y luego estas vuelven al formalismo. Los autores formalistas, Shklovsky, Tinianov, Eigenbaum, también las desarrollan estos que han dicho estos autores, términos como factura, construcción y todo, y siguen desarrollando. Y este era algo que queríamos tratar. Y en Shklovsky, bueno, pues era muy especial y era el momento en el que mostramos esta génesis de algunos de estos términos que luego se van a repetir constantemente. Hay también de dónde los toma Shklovsky, que es interesante de ver, que no es un origen simple, digamos. Por otro lado, también era muy interesante porque una de las cosas que teníamos muchas ganas de hacer con esta colección era presentar el pensamiento teórico contemporáneo sobre vanguardias rusas. Algunas cosas que se están trabajando ahora, sobre todo autores rusos de hoy, filósofos, teóricos de la literatura, que están trabajando muy bien con su propia tradición y que desafortunadamente a España todavía no han llegado mucho, ¿no? Y que sería muy interesante porque afectan, influyen de maneras muy interesantes, por ejemplo, en globalismo, en historia del arte global, en comparatismo literario, en teoría literaria, en cosas que esta perspectiva, cosas que dicen los formalistas rusos podrían ayudar a mejorar ciertas deficiencias que vemos en estos nuevos paradigmas tan ultra súper novedosos que en alguna manera vemos que son como muy escorados hacia la heteronomía, hacia lo fuera de texto, ¿no? Hacia el conflicto de las identidades y cosas que ocurren fuera y que meramente se reflejan en las formas artísticas. Bueno, y en este caso presentamos también hemos tenido la enorme fortuna de poder contar para la introducción de este texto con un autor que yo tenía muchas ganas que aceptase, que es Ilya Kalinin. Ilya Kalinin, profesor de la Universidad Alta Escuela de Economía de Moscú. Se llama así, pero la verdad es que el Departamento de Humanidades es súper potente y es una de las universidades rusas dentro de lo posible en Rusia y mucho, la verdad, hay que reconocer, muy críticas y muy activas y muy potentes y que están trabajando muy bien. Varios autores que nos interesan mucho trabajan ahí, como Jan Levchenko también, y sobre todo Ilya Kalinin, que ya lleva bastante tiempo y... Sí, llevabas bastante tiempo dándole vueltas, pero recuerdo hablarlo contigo hace mucho, Como, mucho, y por fin, y está está conseguido, conseguido. está Se conseguido. han prestado, como se suele decir, se prestó Ilya graciosamente a ceder el texto, Ilya y la revista Novoe Literaturna Abasrenie, a cedernos un texto de 1914, que es el texto, la introducción a un número de esta revista sobre el formalismo ruso. Y esta introducción se llama Víctor Shklovsky, Peripecias de la teoría, aventuras del teórico, y la verdad es que era ideal. Y bueno, he contado algunas cosas ya sobre qué es lo que queríamos hacer. Mucho leer y compartir algunas cosas y luego de la lectura a ver si seguimos comentando y seguimos hablando. Y voy a empezar con... ¿se escucha bien, María? Vamos. Ahora sí, no Ahora, sé qué ha pasado ahora sí. aquí, no sé qué ha pasado. Llevar de estado bien. ¿Hola? Hola, hola. Ahora. Madre, espera un segundito, Cristian, perdóname. Algo está pasando con la conexión. ¿Hola? Hola, ahora. Hola, hola. ¿Sí o no? Es que no sé si sí o si no. No sé, no sé qué está pasando. Ay, disculpadme, asimétricos, asimétricas, no sé si me escucháis, Cristian. A ver. Hola, asimétricos, asimétricas, los que estáis por ahí detrás, si me
si me hacéis el favorazo de decirme si me escucháis, si no, hay algo con la conexión que no sé qué está pasando. Mm, Veo que Cristian ha tenido que salir. Ay, qué pena. Vamos a aguantar un momentito a ver si, no sé si María Verónica estás por ahí y me puedes decir si me escuchas o no, o a Castro Marcucci o Paco Casas, quien haya por ahí detrás que os veo que estáis conectados, porfa, decidme si... vale, a mí me escucháis bien. Bueno, vale, entonces una conexión por lo menos está estable. Vamos con, a intentar invitar a Cristian de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver, otra vez. Segunda intentona, no pasa nada. Hola, 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 ay, Cristian. qué disgusto, por favor. No pasa nada. Esto ya saben los asimétricos y las asimétricas que son cosas del Cosas del directo directo, y que sí. esto nos pasa, es nuestro pan de cada miércoles, o sea, no pasa nada. Toda la Bueno, tarde llevaba funcionando perfecto y bueno. no pasa nada, no pasa nada. Ya estamos, nos dicen que ya nos escuchan y ya estás, ya te oigo, ya te veo, ya todo, fenomenal. Entonces, estábamos con Ilya Sí. Kalinin y el prólogo digamos, hemos recuperado, ¿no? De ese texto de 1914 que nos estabas contando. Adelante, yo ahí me he Vale, quedado. vamos a eso, vamos a leer, a comentar un poco en este prólogo. Ujú, Selecciona algunos pasajes en los que lanza algunas ideas fundamentales, algunas ideas base para entender el formalismo ruso, de acuerdo con esta interpretación que no es la que tradicionalmente existía, sobre todo en España, y luego pasamos a ujú. algunas cosas de Sclosy que son muy divertidas, que yo creo que es lo que lo pasaremos mejor. Entonces, Fenomenal. ah, empiezo aquí en la página 12, al final. El surgimiento de la Opo Ujú, Jazz. Opo Jazz es taller de, está al principio, eh, Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético. En realidad, formalismo ruso es ujú, Opoyas, este grupo. El surgimiento de la Opoyas no puede ser comprendido como la aparición de una nueva escuela científica o como un paso más en el desarrollo de una ciencia de la literatura. La Opoyas propugnaba una nueva forma de trabajo filológico con los materiales literarios o, incluso, de manera más amplia, una nueva forma de producción de conocimiento. Existen varias circunstancias que explican este aspecto renovador de la escuela, aparte de las conmociones socioculturales de carácter tectónico a las que la historia de la cultura suele responder más rápidamente que la historia política. La primera de estas circunstancias es la sensación generalizada de agotamiento de los acercamientos previos a la literatura, que en su mayoría consistían o bien en una infinita labor de acumulación de materiales de archivo, o bien en un flujo inagotable de especulaciones de toda índole que utilizaban los textos artísticos como mero pretexto para disquisiciones de tipo psicológico, historiosófico, político o metafísico. E incluso, en los raros momentos en los que la literatura se convertía en el objeto propio del estudio científico, la metodología se tomaba prestada de alguna disciplina más o menos próxima, la historia, la etnografía, la sociología o la psicología. En consecuencia, se producía una separación entre el lugar desde el que se producía la observación del proceso literario y el proceso literario mismo, y la ciencia literaria ocupaba una posición subordinada respecto de una metrópoli, entre comillas, que se consideraba más prestigiosa o autoritaria. Justamente con esta metáfora geopolítica, Yuri Tinianov describe la correlación de fuerzas en uno de sus artículos más importantes. Cito: la situación de la historia de la literatura entre las disciplinas culturales continúa siendo la de un territorio colonizado. Fin de la cita. Uno de los motivos del talante subversivo del formalismo ruso y de su indiferencia respecto de las jerarquías aceptadas era la intención consciente de transformar el estatus epistemológico de los estudios literarios, desplazando hacia el centro de los saberes sociohumanísticos aquello que hasta entonces se encontraba en la periferia. La segunda de estas circunstancias se refiere a la especificidad misma del proceso artístico y literario de mediados de los años 10, vinculado a la crisis del simbolismo y a la aparición de toda una serie de... Aquí paro, voy a dar un salto y sigo en la siguiente página 15, a mitad ujú. del primer párrafo.
Este rechazo Ujú. es tanto más pertinente en el caso de la Apoyás y de la génesis de sus ideas, por cuanto que la mayoría de sus integrantes se alejaron mucho del perfil del científico erudito encerrado en su gabinete. En este momento de gestación, el impulso exclusivamente científico se mezclaba de manera inextricable con la literatura y el cine, la crítica literaria y las polémicas periodísticas, la organización práctica de nuevas instituciones pedagógicas y artísticas y los debates acerca de la organización de la nueva sociedad del futuro, en la configuración de un temperamento intelectual específico. Es indudable que en la etapa inicial de formación de la nueva teoría, el empeño fundamental consistió en afirmar la autonomía radical de la literatura y el lenguaje poético. Este énfasis era imprescindible para arrancar a los estudios literarios de la posición de territorio colonial en que se encontraban. Sin embargo, y esto es importante, durante la década de los 20 se configuró un enfoque mucho más sensible a las influencias de los contextos socioculturales, que desde la perspectiva formalista se consideraban integrados dentro de la historia, en un movimiento incesante de redefinición de las fronteras entre lo literario y lo no literario. Lo mismo puede decirse acerca del Instituto Epistemológico de la Ciencia Literaria como tal, que fue problematizado por el formalismo ruso en el aspecto de la delimitación de sus fronteras estrictas como de las ideas convencionales acerca de producción del conocimiento académico. La ampliación extraordinaria de los objetos de estudio, la interdisciplinariedad, la concepción del campo literario como espacio de lucha entre tradiciones genéricas y la mezcla de estrategias discursivas científicas y literarias fueron algunos de los rasgos característicos de los que se puede denominar como poética formal, de su manera particular de trabajo con los materiales. Shklovsky en una ocasión se refirió a esta heterogeneidad del hecho literario a través de una metáfora procreativa. Cita: una obra literaria no solo proviene de una obra literaria anterior, sino que también necesita un padre de afuera. Fin de la cita. En el origen de la Apoyás no solo se encuentra la tradición académica previa. El rumor de la época penetraba en los pasillos de la universidad. La revolución poética del futurismo ruso fue el padre de afuera imprescindible para engendrar el formalismo. Los integrantes de la Apoyás, sobre todo Shklovsky, Jacobson, Tinianov y Eichenbaum, no solo fueron historiadores impasibles, sino también sujetos participantes de los procesos literarios que intentaban comprender y describir. Eran agentes de esa nueva cultura cuya vanguardia teórica era la Apoyás. Un poco más abajo, dentro de este mismo párrafo, continúen: la escuela que posteriormente adquirió fama mundial con el nombre de formalismo ruso nació como un intento de comprensión y descripción teórica del nuevo arte. Y los representantes del método formal actuaron como mediadores entre las prácticas artísticas y la teoría literaria, perfilando sus conceptuaciones generales acerca de los mecanismos del lenguaje poético y de la historia del arte verbal desde el punto de vista de una artística concreta. La fuerza de la explosión conceptual producida por este grupo de jóvenes historiadores de la literatura resultó ser directamente proporcional a las presiones procedentes de su experiencia biográfica e histórica. Detrás de las afirmaciones generalizadoras acerca del lenguaje y la literatura se encontraban las experiencias de la guerra, la revolución, la convulsión social y cultural y la vanguardia artística. Y es quizá este enraizamiento en los procesos artísticos e históricos lo que le ha conferido a esta doctrina un especial atractivo para las sucesivas generaciones de investigadores. ¿No voy mal de tiempo? Voy a continuar. Vas bien. Bueno, a ver, a mí lo que no quiero es que nos quedemos sin leer Sí, a Shklovsky, claro, porque el prólogo de Ilya Kalinin primero es extensísimo, interesantísimo, porque además, claro, explica, como veis, hasta el más mínimo detalle, por así decirlo, ¿no? De todo este proceso del formalismo relacionado con el futurismo y las artes y todas las artes, ¿no? Pero yo creo que aquí bueno, te dejo un parrafito vale. más de Ilia y luego entramos Vale. Shklovsky, Vale, ¿vale? dos parrafitos que además voy a Venga, dos. hilarlos, enlazar, que son, los voy a recordar, los voy a hilar con dos párrafos que quiero contar luego de Shklovsky, que son referidos respectivamente a la peculiar autonomía de la esfera formal, autonomía del arte, y luego cómo esta autonomía a través de este concepto de desautomatización de hecho está
conectada con lo exterior, abierto hacia la afuera. Esta desautonomización obliga a que esta autonomía incorpore una fuera constante que es histórico, que es social, que es incluso ontológico. Y esto también, el primer párrafo acerca de la relación entre arte y, esta heteronomía. Lo veo. Estoy en la página. Perdona, ¿en qué Estoy en página, la página Cristian? 23, segundo párrafo. Vale, ya está. Vale, El ok. artículo de Shklovsky, el arte como procedimiento, considerado en general como un manifiesto en defensa de la autonomía extrema de la esfera estética, excede en realidad las regulaciones contenidas en la polaridad dicotómica entre autonomía y heteronomía. Su pathos específico no se puede comprender si no se toman en consideración no solo las condiciones sociopolíticas de su tiempo, sino también el contexto general filosófico, en el que comparece como una respuesta a una determinada demanda existencial sentida como urgente y generalizada. De esta manera, la función del arte de cita, devolver al hombre la sensación de la vida, fin de la cita, se puede considerar como convergente en este vector existencial con las tesis de E. Husserl respecto de la necesidad de un regreso a las cosas mismas, planteada en contraposición a las llamadas a un retorno a Kant o a un retorno a Hegel frecuentes en el momento. La función del extrañamiento es la de llevar a cabo el desplazamiento de los hábitos cognitivos automatizados y de las prácticas cotidianas automatizadas, la destrucción de los dogmas y cánones que alienan al hombre del contacto con la realidad inmediata. Siguiendo esta misma idea, termino ya, en el siguiente página 25, se trata de un impulso generalizado de retorno al hombre, de retorno del hombre al mundo y a sí mismo, que se articuló de diversas maneras en la época dentro de los marcos diversos del marxismo y la fenomenología, del nietzscheanismo y el psicoanálisis, del futurismo y el acmeísmo. Además de ello, hay en los trabajos de Shklovsky un determinado componente de crítica ideológica y social, por no decir teoría crítica, en los que se observa el funcionamiento del extrañamiento como un mecanismo de desmitificación y liberación del deseo cultural reprimido. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Vale. Hemos negociado ahí 2 párrafos en vez de uno. No, la verdad es que, claro, este desgranar, ¿no? Toda esta, o este poner en perspectiva todos estos movimientos, claro, al final te hace entender muy bien después o comprender mejor, vamos a decir, ayuda a comprender mejor todos los textos que Shklovsky Sí, propone o que tú has propuesto en esa sí. selección, ¿no? Vamos a leerle un poco y luego voy con las preguntas porque ya me han salido aquí como 500. Ya no Ya. sé lo que me va a dar tiempo a preguntarte, Cristian. Así que vamos a leer a Shklovsky, que yo creo que es muy bueno escucharle, ¿no? Para un poco que tome forma todo esto que nos cuenta Vale, Ilia. ha sido súper difícil. Estaba cuando me comentaste de hacer la charla hoy. Empecé, es un lío escoger de los, porque todos los textos que hemos escogido son muy buenos. Son- la verdad Claro, es como cuando hubo que escoger también de los demás, sobre todo el Lisinski, por ejemplo, exacto, para sí. mí, acuérdate que a mí me encanta, yo te quería hacer leer Sí. todos, pero claro, no se puede, no se puede. No, y los que hemos escogido, en este caso, de todo el corpus de Shklovsky, escribió muchísimo y son todos hits. Y son todos muy interesantes y además Shklovsky es muy divertido de leer, utiliza mucho el humor, utiliza mucho la ironía, ataca a sus adversarios, a Trotsky, entre todos, se llevan a matar entre todos. Es- Bueno, pero es que además Shklovsky, bueno, que nos lo has contado también muchas veces, es un personaje en sí Exacto. mismo, él muy revolucionario, muy explosivo, ¿no? Tiene como, o sea, es revolucionario, pero luego también contrarrevolucionario, pero a la vez es espía, pero a la vez es, no sé, o sea, es un personaje amplísimo en sí mismo, ¿no? Que tiene él en sí mismo como muchas Sí, personalidades de hecho dentro. fue como una de las cosas, fue personaje de muchos, eh, apareció en muchas novelas de la época que lo retrataban a él como personaje dentro de estos ambientes intelectuales de la época y siempre salía como escandalista y tal. La verdad es que, Mm. bueno, esto ya era conocido, no lo estamos descubriendo, pero en la selección para leer hoy he decidido leer algunos, hemos incluido en nuestra selección algunos de los
artículos ultraclásicos de Shklovsky que no podían faltar porque Ujú, queríamos que tuviera ujú, cierta vocación de antología completa, como por ejemplo el arte como procedimiento o la literatura ujú. historiadora. Y luego hemos puesto algunas perlas y exquisiteces, que, porque nosotros somos así, um, Traviesos. y muy exquisitos, como por ejemplo el espacio pictórico y el suprematismo, también porque teníamos desde el principio Ujú, la intención de incluir teoría del arte, no solo muchas de las, ujú, y también uno magnífico que estaba traducido en inglés, pero en español nunca está traducido, como Lenguaje Transracional, que no lo vamos a leer, o La lucha por la forma de 1927. He decidido leer ujú, el artículo, un artículo breve que se llama, unos fragmentos de un artículo breve que se llama Potepnia, publicado en el ujú. año 1916 en el primer Sbornik, se llama, en el primer recopilación de estos autores del formalismo ruso, en el que aparecen textos muy clásicos, entre otros, El arte como procedimiento y la primera versión y el libro sobre Gogol, el artículo de Gogol de Eichenbaum. Y lo he escogido porque hay unos fragmentos en los que explica como de manera súper clara y precisa y muy cuáles son el punto inicial desde el que parte el formalismo, el momento inicial, el resorte inicial, y lo vamos a ver muy claro y luego podemos continuar con otras cosas. Esto es Venga. en la página 82. Ujú, En la página 82, arriba del todo, leemos el primer fragmento y luego ujú, empiezo. En la palabra Potebnia, que era el maestro, el teórico de la literatura uh, del que parte el formalismo ruso, pero para darle la vuelta y para socavarlo, ujú, en la palabra Potebnia distinguía, uno, el contenido objetivable con la ayuda de los sonidos; dos, la forma externa, es decir, el sonido articulado; y tres, la forma interna, aquello que une entre sí la forma y el contenido. Potebnia denominó como simbolicidad de la palabra la capacidad que tienen las palabras de vincularse a través de la forma interna con cosas distintas y adquirir nuevos significados. Salto un poco y continúo en la siguiente página, 83, ujú. segundo párrafo. Este fue el esquema general aplicado por Potebnia en el examen de los fenómenos artísticos. De acuerdo con Potebnia, en cada obra de arte existe una idea, aquello que el artista quería decir, una forma interior, la imagen, y una forma exterior, en la poesía, la palabra. ¿A qué se debe el valor extraordinario que concedemos al arte en general y en particular a la poesía? Al hecho de que emplea imágenes simbólicas, es decir, en esencia polisémicas. En las imágenes poéticas se encuentran, cita, una coexistencia armoniosa de cualidades contrapuestas y de manera especial la conciliación entre la finitud y la infinitud. Fin de la cita. Esto suena a la estética simbolista, al hegelianismo, a todo lo que venía, ¿no? Ujú, De esta manera, que es todo aquello contra lo que el formalismo ruso, bueno, ataca y genera una estética vanguardista moderna. De esta manera, la tarea del arte se puede resumir como la de creación de símbolos que reúnan en una fórmula la multiplicidad de las cosas. Este es el aspecto en el que está dada la doctrina de Potebnia en su trabajo más importante, Pensamiento y lenguaje. Sobre la base de esa construcción está planteada la siguiente equivalencia: imagen es igual a poeticidad. Pero ocurre que para que la pudiésemos aceptar, sería imprescindible que cualquier utilización simbólica de la palabra fuese siempre y en todos los casos poética, aunque solo fuese en el momento de su creación. Sin embargo, en primer lugar, podemos imaginar una utilización de la palabra fuera de su significado directo y que no haga surgir por ello una imagen poética. Y, en segundo lugar, son frecuentes los casos de palabras utilizadas en sentido directo y reunidas en una oración que no generan ninguna imagen poética, que son susceptibles de conformar una obra poética. Por ejemplo, el célebre poema de Pushkin, Yo una vez os amé, el amor todavía es posible, no contiene ninguna imagen. También el ritmo y la sonoridad pueden ser los generadores de la poeticidad de un poema. Y esto es algo tan elemental y evidente
que incluso ha sido reconocido por algunos de los seguidores de Potepnia. Ver en particular el artículo de Osobniako Kulikovsky y la lírica como forma especial de creación. La figuratividad y simbolicidad no constituyen, pues, la cualidad diferencial del lenguaje poético respecto del prosaico. El lenguaje poético se distingue del lenguaje prosaico por la palpabilidad de su construcción. Esta palpabilidad puede deberse a los aspectos acústicos, articulatorios o semasiológicos de la palabra, perdón. En ocasiones es posible sentir no la construcción, sino el carácter construido de las palabras y de sus relaciones recíprocas. La imagen poética es uno de los medios de crear la palpabilidad de la construcción y de hacerla experimentar en su mismo tejido, pero es solo uno de estos medios. Sigo en la siguiente página, en la mitad del párrafo. En este punto es imposible dejar de notar que la mayor parte de las imágenes que utilizan los poetas no cumplen esta condición, como las comparaciones de Tyutchev del amanecer con demonios sordomudos bañados a dúo, o la del cielo con la casulla del Señor, o la mayor parte de las comparaciones extravagantes y dificultosas que plantea Shakespeare en sus obras. Incluso el mismo Potepnia tuvo que admitir, refiriéndose a Homero y Gogol, que en muchas ocasiones en sus comparaciones hay una gran cantidad de rasgos de la imagen que quedan sin utilizar e incluso tienden a impedir el reconocimiento de la realidad a la que se refiere. En su definición de la esencia de la poesía, Potepnia dejó de lado toda la dimensión rítmica y fónica del arte verbal. Sus textos tan solo unas pocas indicaciones. Salto la cita. La incapacidad de Potepnia de tomar en cuenta toda una serie masiva de datos empíricos de importancia radical se explica por la imposibilidad de conciliarlos con la fórmula de que, cita, la poesía es pensamiento en imágenes. Fin de la cita. Potepnia se afanó en defender su sistema en contra de los hechos y construyó una serie de teoremas cada vez más sofisticados y alejados de aquello que pretendía explicar. A partir de las premisas fundamentales de que la poesía es pensamiento en imágenes y de que la claridad de la representación poética no se declara en sus sonidos, fin de la cita, Potepnia del lenguaje no influye en la poeticidad y de que tanto la forma exterior, sonido, ritmo, y de que por tanto la forma puede ser ignorada en la determinación de la esencia de la poesía. Sin embargo, esta conclusión contradice de manera evidente los hechos empíricos que demuestran que los hablantes se relacionan de manera diferente con la dimensión fónica del lenguaje en los lenguajes poético y prosaico. En realidad, el sistema de Potepnia resulta consistente únicamente en su aplicación a un ámbito muy estrecho de la creación verbal, la fábula y el refrán. Es por ello que esta parte de su trabajo fue la que pudo ser desarrollada hasta el final. En estos géneros resultó verdadera la aseveración de que el poema es, cita, una respuesta rápida a una pregunta. También resultó verdadera la suposición de que la imagen es, cita, un medio del pensamiento, fin de la cita. Pero el concepto de los géneros de la fábula y el refrán de ninguna manera subsume el concepto total de la poesía. El sistema de Potepnia resultó incapaz para la vida y por ello su libro quedó inconcluso. Potepnia declinó asumir la responsabilidad de su construcción. Sus discípulos han actuado de modo muy distinto. Creyendo fanáticamente en el nombre del maestro, han tratado de extrapolar lo que tomaron como leyes inmutables a todos los aspectos de la creación artística, sin tomarse siquiera el trabajo de comprobar la solidez de las bases del sistema. Pero la creación de una poética auténticamente científica, conocimiento basado en una serie masiva de hechos empíricos de la existencia de un lenguaje poético y de un lenguaje prosaico regidos por leyes distintas y en el análisis de sus diferencias. Este era el primer texto que queríamos presentar a los lectores en la antología de hoy. Está planteando como muy el resorte inicial de qué se trata y además tiene algunos rasgos muy característicos del estilo de Shklovsky, que es, en este momento Shklovsky tiene 23, 24 años, es un niñato en realidad, y está dialogando con los grandes académicos de la escuela de Potepnia y además usurpando sus propios terminología como pseudocientífica, que en realidad Shklovsky la utiliza
un poco como burla o se la apropia para devolvérsela desfigurada y en realidad pues dándoles de una manera muy provocativa, muy tal. Am, Les está desafiando, ¿no? Un poco Christian sí, también, ¿no? este espíritu muy vanguardista, en realidad es una teoría muy vanguardista, pero está poniendo ciertas bases de una consideración que luego resultó tener extraordinarias potencialidades de apertura, ¿no? De esta idea de que Ujú, el lenguaje poético, que dice aquí de manera muy simple, es un lenguaje especial que tiene sus leyes propias. Aquí no menciona el término de desautomatización, pero um, que puede ser poético por muchos motivos distintos, por el sonido, por la imagen, por la construcción, por la gramática, por todos estos, resultó ser, pues eso, el resorte de algo que luego en el propio Shklovsky y en los otros autores iba a tener muchas aperturas y una trayectoria muy ujú, larga y muy interesante. Varias de estas aperturas, ujú, a mí hay una que me gusta mucho y que quería tratar una, por ejemplo, es la apertura ontológica del término de desautomatización, como la ujú. desautomatización, desde el principio mismo en las definiciones de Shklovsky de qué es desautomatización, está frente a estos que dicen que es un aislacionismo y considerar la obra aislada de todo, desautomatización es un determinado tipo de Ay, 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 ay. Ahora... ¿Sí? ¿Se escucha? Te me has vuelto a cortar, Ah, Cristian. Te me has vuelto a cortar. Sí, justo te has quedado, o yo me he quedado, no sé si a los demás se les ha cortado o no, pero yo me he quedado justo en lo que qué es ah, desautomatización. Me he quedado ahí. es un tipo de desvelamiento ontológico del mundo, desvelamiento de la esencia del mundo, pero no en tanto que Ujú, fundamento, sino en tanto que fundamento caótico, fundamento diferencial. ujú, Yo creo que lo ujú, vamos a ver y no resulta. Y luego la siguiente apertura en nuestra siguiente cita es otra muy clara, que es la apertura histórica, como en la misma ujú, definición inicial del término de desautomatización, con la historización que implica, es transgresión de una norma anterior, pero que se desautomatiza inmediatamente y tiene que volver a ser transgredida. Entonces implica una sucesión ujú. inacabable de transgresiones, una tradición de la ruptura que es la esencia del arte, que implica consecuencias muy importantes en la consideración de qué es historia del arte, qué es historia de la literatura y, y que se podrían aplicar en la actualidad. Entonces vamos con lo primero rápidamente en nuestro Ujú. texto de em, ¿A cuál vamos? La resurrección de la palabra de 1914, que también es Ujú, uno de los textos más iniciales de Shklovsky, página 12. ujú. Vale. Ah, no, 39. Ya decía yo, digo, si Volvemos, la 12 estamos ahí, que no. estamos en un bucle. Volvemos a Ilia de repente. Era un bucle temporal. Página, perdona, Cristian, 60 69. ahí. Vale, ya estoy. Voy a acelerar un poco um, Bueno, básicamente porque son menos sí, cuarto, para que nos dé tiempo, pero no corras porque en caso de que veamos que no, hacemos otra sesión, de verdad. O sea que ya sabes que el club aquí caben muchas cosas y hacemos las sesiones que sean necesarias, ¿vale? vale, Pero dale con tranquilidad. vale. En el tercer párrafo, las palabras, en Ujú, tanto que utilizadas por nuestro pensamiento en sustitución de conceptos generales, cumplen la función de símbolos algebraicos y deben eliminar por completo su cualidad figurativa. Estas palabras son las que componen el discurso cotidiano, no se pronuncian ni se escuchan hasta el final y se han convertido en habituales. Su forma interior, la imagen, y su forma exterior, el sonido, han dejado de sentirse. Lo habitual no se siente ni se ve, sino que simplemente se reconoce. No vemos las paredes de nuestras habitaciones ni tampoco los errores de imprenta de un libro escrito en una lengua que conocemos bien, porque no nos podemos forzar a ver aquello que reconocemos. Si quisiéramos dar una definición de lo poético y en general de lo artístico, indudablemente tendríamos que recurrir a la siguiente formulación. La percepción poética es aquella percepción en la que se experimenta la forma. Es posible que no solo la forma, pero la forma necesariamente. Y ahora salto a
en este mismo artículo, página 75 al final. Vale. Ya estoy. Ahora el arte antiguo ya ha muerto y el nuevo todavía no ha aparecido. Las cosas también han muerto. Hemos perdido la sensación del mundo. Somos semejantes a un violinista que ha dejado de sentir el arco y las cuerdas. Hemos dejado de ser artistas en la vida cotidiana. No amamos nuestras casas ni nuestras vestimentas. Nos es fácil despedirnos de una vida a la que no sentimos. Solo la creación de formas nuevas de arte puede volver al hombre la sensación del mundo, resucitar las cosas y matar el pesimismo. Las palabras ya gastadas de todos los días no nos sirven cuando, en el arrebato de la ternura o del odio, queremos acariciar u ofender a otra persona. Necesitamos romperlas y desfigurarlas para que nos afecten el oído, para que sean sentidas y no reconocidas. Es con estas palabras rotas y desfiguradas con las que hablamos en los momentos de afecto y que luego resultan tan difíciles de recordar. También los poetas contemporáneos, deseando operar con formas vivas y con palabras vivas, han tenido que romper y desfigurar las palabras habituales. Y lo dejo ahí. Ahora dejo en este punto aquí. Me apetecía otro que aparece en muchos lugares, desde luego, por ejemplo, en la célebre formulación de el arte como procedimiento, que es resucitar las cosas. El arte está ahí para no solo ver, yo no estoy de acuerdo en que sea solamente ver de una manera nueva las cosas, sino para que las cosas se transformen en sí mismas. Yo creo que... Y esta es la frase célebre del arte como procedimiento de para que la piedra sea piedra, necesitamos el arte. El arte es creación y lo que ya está hecho no interesa en absoluto para el arte, que también lo tenemos en nuestro libro. Y luego, sobre la historicidad de las formas artísticas, me parece un aspecto clave que se desarrolla mucho en Tinianov, en el libro que tienen que comprar los espectadores de ediciones simétricas del intervalo. Ediciones asimétricas, colecciones Vic también. El intervalo y otro necesito. Porque si no, no. Espacio publicitario para la colección Vic. Vale, ¿y a qué página vas? En la página. Sí. 145. Sí. 145 al final. No, el párrafo 1, 2, 3, 4, 5. El penúltimo. La obra literaria no es una forma pura, no es una cosa, no es un material, sino una correlación de materiales. Una ecuación que forzosamente tiene resto cero. Por eso es irrelevante la extensión que tenga y el significado aritmético de sus numeradores y denominadores. Lo único importante es la correlación. Las obras cómicas o trágicas, mundanas o domésticas, ya sea que contrapongan un mundo a otro mundo o un gato a una piedra, son todas iguales entre sí. Es decir, los valores muy elevados o las obras paraliterarias, por ejemplo, se puede entender. De aquí proviene el carácter inofensivo de la literatura, su cierre sobre sí misma y su libertad respecto de cualquier coerción externa. La historia de la literatura avanza de acuerdo con una línea interrumpida y quebrada. Si dispusiésemos en una única fila todos los santos literarios canonizados en Rusia entre los siglos XVIII y XX, no obtendríamos una línea recta que nos permitiese seguir fácilmente la evolución de las formas literarias. Lo que Pushkin escribió sobre Derzhavin no es ni ingenioso ni educado. Nekrasov, de manera evidente, no procede de la línea de Pushkin. Entre los prosistas, Tolstoy, de manera igualmente evidente, no procede de Turgenev ni de Gogol, y Chekhov no procede de Tolstoy. Estas rupturas no se explican por el hecho de que entre los nombres señalados exista un intervalo cronológico. No, lo que ocurre es que la herencia en el cambio de las escuelas literarias no se transmite de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos. Empecemos por desarrollar esta fórmula. En cada época existe no solo una, sino varias escuelas literarias. Todas ellas existen en la literatura simultáneamente, pero solo una de ellas ocupa la cúspide canonizada. Las otras existen fuera de la canonización, de manera oscura y no reconocida.
como existía, por ejemplo, en la época de Pushkin, la tradición de Derzhavin, en los versos de Kuchelberger y de da igual. Y al mismo tiempo continuaba la tradición rusa del vodevil y la tradición de la novela pura de aventuras de Bulgarin. La traducción de Pushkin no continuó después de su muerte, y ocurre que muchas veces los grandes genios no dejan tras de sí hijos igualmente talentosos y capaces. Pero en ese momento, en las capas inferiores, se crean nuevas formas que vienen a sustituir a las formas del viejo arte que, entre tanto, han perdido su cualidad artística y se han hecho imperceptibles, indistinguibles de las formas ordinarias del lenguaje. La línea menor irrumpe en lugar de la línea mayor, y el escritor de vodevils Belopiatkin se convierte en Nekrasov, es decir, ocupa el centro del sistema literario del momento, desplaza al anterior, como en el trabajo de Osip Brik. El heredero directo del siglo XVIII, Tolstói, crea la nueva novela, Boris Eichenbaum. Bloch canoniza los temas y los tempos del romance gitano, y Chekhov le pone el, comillas, despertador a la literatura rusa. Dostoyevsky eleva a norma literaria los procedimientos de la novela por entregas. Cada nueva escuela literaria es una revolución, algo semejante a la aparición de una nueva clase social. Evidentemente, último párrafo, evidentemente esto es solo una analogía. La línea derrotada no es destruida, no deja de existir. Únicamente es descabalgada de su lugar de privilegio, desciende hacia las capas inferiores y otra vez puede resucitar, convirtiéndose en un eterno pretendiente al trono. Además, lo cierto es que en realidad las cosas ocurren de manera mucho más compleja por el hecho de que la únicamente en la restauración simple de una forma antigua, sino que ésta ha sido enriquecida por la presencia de rasgos de otras escuelas menores, así como con rasgos heredados de la forma dominante anterior que la precedía en el trono, pero que ahora pasan a ocupar un lugar subordinado. Fin. ¿Estamos? Fin. Estamos en tiempo y encima en los últimos 5 minutos. O sea, estamos cuadrados. No, perfecto, Cristian. No, claro, es que esto, a ver, claro, para mí personalmente, pues esto, claro, yo lo veo desde una perspectiva, lo tengo que ver en una perspectiva mucho más general, lógicamente, porque la literatura, de tal y como lo mira Shklovsky, que es como un elemento totalmente vivo, ¿no? De aquí te está diciendo que está vivo, y no solo vivo, sino que además de morirse puede Sí. resucitar y convertirse en otra cosa nueva. Entonces, es algo para mí interesantísimo, visto hasta como una forma de arte en constante, en un eterno retorno, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Estoy aquí sí, sí, diciendo súper. quizá una Además, tontería, ¿no? una mención nietzscheana muy apropiada en el caso de Shklovsky del formalismo ruso. Yo creo que ahí hay una conexión, bueno, no creo, y se está estudiando que tenía que ver. Sí, es una noción hiperhistoricista y hiperdinamica, de transformación constante, de Ujú, regeneración, y si quieres, tiene mucho de estética del collage y de estética del pastiche, ujú, e incluso hasta el punto en muchos lugares en Shklovsky, en Tillanos también, sobre todo en la interesantísima teoría de la parodia, de que no ujú. hay creación original, de que en realidad la autogénesis dialéctica de formas, llegan a decir, ¿no? Que de acuerdo con la situación del momento del sistema literario, aparece un autor que hace algo así como lo que se tenía que hacer, lo que no había más remedio, pero para crear un nuevo género literario, que es siempre transformación de géneros anteriores, reorganización de los... Hola. Ahora, otra vez he vuelto. Hola, hola, hola. A ver, espera un segundito. Un momento, Cristian. Un segundito. ¿Me oyes? ¿Me oyes a mí? Sí, yo te escucho, ahora te escucho bien. Vale, pues te voy a dejar al aire porque no sé qué está pasando con mi conexión. Por si acaso es eso, lo apago yo. Ah, Vale, entonces nos decías, si nos hablabas un poco de ese autor, ¿no? Que hace lo que tiene que hacer en el momento o ¿no? Que le toca. sí, es un poco, se podría sonar como un poco hiperdeterminismo, pero en realidad es como muy de dinamismo extremo y el autor también son muy lectores de Freud, es un que tienen en él
expresión. Y entonces Ujú, no hay creación original, sino que es siempre transformación de materiales que cambian su significado dentro de la obra, se reorganizan y se transforman. La verdad es que a mí me parece fascinante y es una lectura que no tiene nada que ver con la lectura tradicional, que sobre todo en teoría de literatura estábamos muy acostumbrados a oír del formalismo como precedente del estructuralismo y que recuperarán mucho pues los otros autores, Lissitzky, Bárbara Stepanova, Rodchenko, para intentar atacar esa noción sublime del arte romántico y hacer, en este ujú, caso ellos se lo apropian, el formalismo se lo apropian y se lo llevan a lo suyo, ¿no? Que es un arte al servicio de la creación de la nueva sociedad socialista, ¿no? Un arte que esté ujú, diluido ujú, en la creación de cosas útiles y reales en creación industrial. Entonces, ujú, en muchos sentidos viene de aquí y luego los formalistas también lo recuperan. ujú. La verdad es que es interesantísimo. Yo cada vez que tenemos una sesión de SBIC, yo cada vez me quedo más alucinada porque es verdad que los lees los textos, ¿no? Pero hablarlos contigo y que los cuentas, ¿no? Y los explicas y relacionas con esa capacidad global de todos ellos, ¿no? Y de todas estas... Es impresionante. Yo disfruto muchísimo todas las sesiones que tenemos, Cristian, porque me encanta, de verdad. Y además me encanta también que hayas mencionado a Stepanova Sí, porque así hacemos un spoiler porque va a venir Estepanova Stepanova viene. también y viene, y también algunas, lo que nosotros nos gusta llamar amazonas de la vanguardia rusa, ¿no? A ver si, no sabemos si van a ser amazonas o qué, pero bueno, desde luego vienen también muchas autoras que Cristian ha conseguido también recuperar y que nos parece fundamental, ¿no? También escuchar sus voces en esta colección. Y Cristian, y se nos acaba el tiempo, entramos en los últimos 3 minutos de la sesión, pero la verdad que me parece una visión esta, ¿no? Del collage, ¿no? Y del pastiche, como hablabas hace un segundito, ¿no? En el que la vocación no es todo el rato inventar cosas nuevas, sino que todo lo que viene ya contigo se transforma en algo Sí, nuevo, ¿no? O sea, que no es algo que uno de repente se le ilumina el pensamiento y genera de la nada, sino que viene ya con ello, sí, ¿no? totalmente. Es una de las. El libro de Tinianov se llama Arcaístas e Innovadores, Arcaísmo e Innovación, que Shklovsky le proponía que lo titulase Arcaísmo es Innovación. Ah, por un lado, siempre es Exacto. recuperación de algo nuevo, pero también es extraño, porque los formalistas rusos eran como muy obsesos de la novedad constante, eran muy partidarios de la Ujú, transgresión y la innovación, pero al mismo tiempo reconocían que no hay creación de la nada, sino que siempre es como constantemente. ujú. La verdad es que eso a mí me resulta muy sugerente y yo lo veo en todas partes. Yo tengo un problema, cuidado con los formalistas, porque si te empiezas a meter, luego, Que una vez que te metes ahí no sí. hay vuelta atrás, no hay Lo ves retorno. en todos lados, vas al cine y dices, claro, ese viene de ahí y tal, y por eso esto es arcaísmo e innovación. Dices, no, basta. Cuidado que engancha. Bueno, lo dejamos ahí, cuidado que engancha. Vamos a seguir con esta preciosa colección. La verdad que es, ya os decíamos, os avanzábamos ahí, Estepanova vienen Viene. muchas cosas más, tenemos ahí muchos proyectos nuevos. Yo, Cristian, de verdad, me tengo que despedir porque ya me va a cerrar este cacharro, se va a cerrar. Gracias de verdad por venir, millones de gracias. Otra vez te has dejado de liar con todo lo que tienes encima, que ya lo sé yo que son muchas cosas y muchos temas. Te lo agradezco de corazón. Agradezco también a los que estáis ahí detrás, que nos estáis escuchando y nos estáis viendo. Recomendadísimo este libro sobre arte y literatura de Víctor Shklovsky. Parte de la colección es Big. Tenemos otros títulos. Tengo aquí el de Markov, pero también, bueno, pues tenemos a Tinianov, Lissitzky, ya sabéis que están todos ahí. Id a las librerías, no puedo dejar de decirlo, en todas las sesiones lo digo, id a las librerías, son nuestras, bueno, nuestras conectoras, ¿no? Entre autores, editores y lectores, y de verdad que hay que estar ahí con ellas a tope. Cristian, de nuevo te mando un abrazo enorme, nos vemos Muchas muy gracias. prontito, nos vemos Nos muy vemos pronto. prontito. Para seguir maquinando cosas y nuevos proyectos en SB. Y de verdad, gracias de corazón. Y nos vemos el miércoles que viene aquí con más club y con más cosas, ¿vale? Mil gracias, Muchas muchas gracias, Cristian. gracias. Hasta Gracias. luego. Un beso Hasta fuerte. luego. Chao.